Uno de los mayores misterios en la historia de la humanidad fue el enigma de los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura tan antiguo y complicado que durante siglos fue incomprendido. Los jeroglíficos, pictogramas que representaban palabras y sonidos, fueron la forma principal de escritura en el antiguo Egipto por 1000 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, este sistema perdió su significado. Nadie sabía cómo leer los jeroglíficos, y a medida que la civilización egipcia desaparecía de la memoria colectiva, los secretos de sus monumentos y tumbas quedaban sellados detrás de esas misteriosas inscritas imágenes. Fue una de las grandes incógnitas del mundo antiguo, hasta que apareció un solo objeto que cambiaría ese destino para siempre: la piedra de Rosette. La piedra de Rosette es una losa de granito negro que tiene aproximadamente 1,14 metros de alto y 72 centímetros de ancho. Fue descubierta en 1799 por un soldado francés llamado Pierre-François Bouchard, cuando su ejército se encontraba en la ciudad egipcia de Rosette, durante la invasión napoleónica. La piedra tiene una inscripción en 3 formatos diferentes: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Este detalle fue la clave para desbloquear el secreto, pues los eruditos ya conocían bien el griego, lo que permitió que pudieran hacer la conexión entre las 3 versiones de una misma inscripción. ¿Por qué fue tan importante esta piedra? A pesar de que los jeroglíficos habían sido usados en Egipto durante 1000 años, su significado no había sido descifrado desde la caída de la cultura egipcia. Se había intentado a lo largo de los siglos comprender los jeroglíficos, pero sin una referencia que ayudara a entender el sistema de símbolos, parecía casi imposible. La llave para abrir el misterio estaba en el texto en griego, que le daba un punto de partida a los expertos para hacer un puente entre el antiguo idioma y los jeroglíficos. Fue entonces cuando un lingüista y erudito francés llamado Jean-Francois Champollion comenzó a estudiar la piedra de Rosette a inicios de la década de 1820. A pesar de que ya había otros estudios previos sobre la piedra, fue Champollion quien finalmente resolvió el enigma al darse cuenta de que los jeroglíficos egipcios no solo eran un conjunto de símbolos usados para representar objetos, como pensaban algunos, sino que también eran utilizados para representar sonidos, tal como las letras de un alfabeto. Un factor crucial en el descubrimiento de Champollion fue el hecho de que dentro de la versión en griego, existía una parte donde se mencionaba a Ptolomeo V, un faraón del Egipto helenístico que gobernó entre 204 AC y 181 AC. Champollion utilizó esa referencia temporal y la presencia de los nombres de los faraones en la parte griega de la piedra como una pista esencial para comprender cómo funcionaban los jeroglíficos. Fue en ese momento cuando comenzó a identificar que algunos jeroglíficos representaban sonidos, un descubrimiento que lo llevó a descifrar por completo la escritura egipcia. El trabajo de Champollion desentrañó la clave que permitió entender no solo los jeroglíficos de la piedra de Rosette, sino que también abrió las puertas a un mundo entero de documentos, monumentos y artefactos inscritos con jeroglíficos. Gracias a su desciframiento, se logró acceder a 1000 años de historia de la antigua civilización egipcia. Por ejemplo, se pudo leer los textos en las tumbas de los faraones, en las pirámides y en los templos, lo que permitió que los historiadores y arqueólogos tuvieran una visión más clara de las costumbres, creencias y conocimientos egipcios. La piedra de Rosette no solo permitió descifrar los jeroglíficos, también abrió un portal hacia el conocimiento de la vida en el antiguo Egipto. Sabemos, gracias a la comprensión de sus textos, que los egipcios practicaban una religión muy compleja con decenas de dioses y diosas. Aprendimos acerca de sus rituales funerarios y su creencia en la vida después de la muerte, así como sus avances científicos, matemáticos y médicos, que aún siguen siendo fundamentales hoy en día. El descubrimiento de la piedra de Rosette ayudó a consolidar un modelo de cómo los lingüistas pueden abordar la traducción de lenguas perdidas. Este principio de usar múltiples versiones del mismo texto, como se hizo con la piedra de Rosette, se sigue utilizando en el estudio de idiomas muertos en todo el mundo. La piedra, desde su descubrimiento, fue trasladada al Museo Británico de Londres, donde se exhibe hasta el día de hoy como uno de los objetos más importantes no solo en el estudio de la egiptología, sino en la historia de la humanidad. Su contribución al mundo académico es incalculable, ya que nos permite comprender a fondo la sociedad egipcia y cómo los conocimientos que ellos generaron siguen impactando en nuestro mundo moderno. Sin embargo, la piedra de Rosette también plantea algunas preguntas sobre la propiedad, la restitución cultural y el origen de los artefactos históricos. Mientras el mundo celebra el desciframiento de sus jeroglíficos, algunos alegan que el regreso de objetos como la piedra de Rosette a su lugar de origen, Egipto, sería una acción simbólica de reparación histórica. En conclusión, la piedra de Rosette no solo reveló un misterio monumental en la historia de la humanidad, sino que se convirtió en una ficha clave en el gran rompecabezas del conocimiento antiguo.
Gracias a ella, la civilización egipcia ya no es una cultura perdida, se ha vuelto tangible una vez más a través de sus escritos, sus relatos y sus inscripciones, y todo eso fue posible por un simple pero poderoso artefacto. Como vestigio de un pasado lejano, la piedra de Rosette es la conexión que nos une con aquellos que vivieron en el antiguo Egipto y nos permite seguir aprendiendo de su rica y fascinante historia. El enigma de la piedra de Rosette no solo abrió la puerta al conocimiento de una civilización milenaria, sino que también inspiró a generaciones a explorar y valorar el legado inagotable.